La historia de los 12 apóstoles ha sido durante siglos una narrativa cuidadosamente construida, pulida por manos eclesiásticas hasta convertirse en algo que resplandece con la luz dorada de la santidad. Pero, ¿qué se oculta tras ese brillo artificial? ¿Acaso la verdad histórica puede ser tan diferente del relato oficial que conocemos? Un examen más profundo de los destinos de estos hombres revela una realidad mucho más sombría, más humana y paradójicamente más trágica de lo que las autoridades religiosas han querido admitir durante milenios. Los apóstoles no fueron mártires gloriosos que caminaron sonrientes hacia la muerte, cantando himnos mientras las llamas consumían sus cuerpos o mientras las espadas atravesaban sus corazones. Fueron hombres de carne y hueso, con dudas, miedos, contradicciones internas, que se encontraron atrapados en un momento histórico donde las fuerzas políticas, religiosas y sociales convergían para crear una tormenta perfecta de violencia y persecución. ¿Por qué entonces la Iglesia ha preferido presentarlos como figuras casi divinas, inmunes al sufrimiento real, cuando la evidencia histórica sugiere algo completamente diferente? Simón Pedro, el pescador impulsivo que Cristo había designado como la roca sobre la cual edificaría su iglesia, no murió en Roma crucificado cabeza abajo por humildad, como reza la tradición oficial. Los documentos más antiguos, aquellos que la Iglesia primitiva prefirió no canonizar, sugieren una muerte mucho más compleja y perturbadora. Pedro había llegado a Roma no como un misionero triunfante, sino como un fugitivo. Las comunidades cristianas de Jerusalén lo habían rechazado después de sus múltiples negaciones y contradicciones teológicas con otros apóstoles, particularmente con Santiago, el hermano de Jesús, quien mantenía una interpretación del cristianismo mucho más cercana al judaísmo tradicional. ¿Puede concebirse que el supuesto primer papa fuera en realidad un hombre quebrado por la culpa, atormentado por visiones y alucinaciones que él mismo interpretaba como revelaciones divinas? Los testimonios de las comunidades cristianas de Asia Menor, preservados en fragmentos coptos y siríacos, describen a Pedro como un anciano demacrado que hablaba constantemente de su traición a Cristo y que veía en cada sombra la figura de su maestro reprochándole su cobardía. Su muerte en Roma no fue el acto heroico de un mártir, sino la culminación inevitable de una vida consumida por el remordimiento y la desesperación. Las autoridades romanas, lejos de verlo como una amenaza, lo consideraban un loco inofensivo. Fue su propia comunidad cristiana la que, cansada de sus delirios y de su liderazgo errático, lo denunció ante las autoridades como un perturbador del orden público. La crucifixión cabeza abajo no fue una petición humilde de Pedro para no equipararse a Cristo, sino una forma de tortura específicamente diseñada para prolongar la agonía de los condenados por sedición. ¿Acaso no resulta más coherente esta versión con lo que sabemos sobre la psicología humana y las prácticas de castigo del Imperio Romano? Andrés, hermano de Pedro, siguió un camino paralelo, pero aún más trágico. Los relatos oficiales lo presentan evangelizando en Grecia y siendo crucificado en una cruz, en forma de X en Patras. Sin embargo, los manuscritos encontrados en los monasterios del Monte Athos cuentan una historia diferente. Andrés había desarrollado una forma de cristianismo místico que incorporaba elementos del platonismo y del orfismo griego, creando una síntesis teológica que resultaba herética tanto para los cristianos ortodoxos como para las autoridades romanas. Su muerte no fue consecuencia de la persecución religiosa, sino resultado de un conflicto interno dentro de las propias comunidades cristianas. Los seguidores de Pablo, que promovían un cristianismo más helenizado y universal, veían en las enseñanzas de Andrés una contaminación peligrosa de la pureza del mensaje cristiano.
¿Cómo explicar que el propio hermano de Pedro fuera considerado un hereje por sus correligionarios? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza real del cristianismo primitivo? La muerte de Andrés en Patras fue, en realidad, un linchamiento perpetrado por una multitud cristiana enfurecida, instigada por los emisarios de Pablo, que llegaron desde Roma con la autoridad de excomulgar y castigar a los desviacionistas. La cruz en forma de X no era un instrumento de martirio romano, sino una forma de ejecución utilizada por las comunidades cristianas primitivas para deshacerse de aquellos que consideraban traidores a la fe. El simbolismo de esa cruz particular tenía significados esotéricos relacionados con las creencias místicas de Andrés, una ironía cruel que convertía su propia teología en el instrumento de su muerte. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, presenta una de las historias más manipuladas por la tradición eclesiástica. Los Hechos de los Apóstoles mencionan lacónicamente que fue ejecutado por orden de Herodes Agripa alrededor del año 44 d.C., pero no proporcionan detalles sobre las circunstancias de su muerte. ¿Por qué esa brevedad sospechosa en un texto que se extiende profusamente sobre otros eventos menos significativos? La realidad, reconstituida a partir de fuentes judías y romanas contemporáneas, revela que Santiago había desarrollado una facción militante dentro del movimiento cristiano primitivo. Influenciado por los celotes, creía que el reino de Dios debía establecerse mediante la acción directa contra el ocupante romano. Sus seguidores, conocidos como los hijos del trueno por su temperamento violento, habían comenzado a organizar actos de sabotaje contra las autoridades romanas en Judea. La ejecución de Santiago no fue un acto de persecución religiosa, sino una medida de seguridad nacional. Herodes Agripa, cliente de Roma, necesitaba demostrar su lealtad al imperio neutralizando a los elementos subversivos judíos. Santiago fue torturado durante días antes de su ejecución, no para que renunciara a su fe, sino para que revelara los nombres y ubicaciones de sus colaboradores. Los métodos utilizados incluyeron la aplicación de hierros candentes en los ojos, la dislocación sistemática de las articulaciones y la aplicación de sal en heridas abiertas. ¿Por qué la Iglesia ha preferido silenciar estos detalles? ¿Acaso porque revelan que el cristianismo primitivo no era el movimiento pacifista que posteriormente se promovió, sino una fuerza revolucionaria con facciones violentas dispuestas a derramar sangre por sus convicciones? La transformación de Santiago en el patrono de España y en el Matamoros es una ironía histórica que revela cómo la Iglesia medieval recicló su memoria militar para sus propios fines imperialistas. Juan, tradicionalmente considerado el discípulo amado, el único apóstol que supuestamente murió de muerte natural en Éfeso, presenta quizás el caso más perturbador de manipulación histórica. Los textos gnósticos, particularmente el Evangelio de Juan preservado en los códices de Nag Hammadi, revelan una figura completamente diferente de la que conocemos por los evangelios canónicos. Juan había desarrollado una cristología radical que negaba la humanidad de Cristo, considerándolo una emanación divina que nunca había tenido un cuerpo físico real. Esta doctrina, conocida como docetismo, era considerada herética por las comunidades cristianas ortodoxas. Su exilio en Patmos no fue consecuencia de la persecución romana, sino una medida disciplinaria impuesta por las autoridades cristianas de Éfeso para aislarlo de sus seguidores. Los manuscritos siríacos describen los últimos años de Juan como un descenso progresivo hacia la locura. Sus visiones, que él interpretaba como revelaciones apocalípticas, eran en realidad síntomas de una enfermedad mental degenerativa, posiblemente esquizofrenia tardía exacerbada por años de aislamiento y privación sensorial. Sus seguidores, una secta esotérica conocida como los Johanitas, practicaban rituales que incluían automutilación, ayunos extremos
y experiencias místicas inducidas por drogas derivadas de plantas mediterráneas. La muerte de Juan en Éfeso no fue la apacible partida de un anciano santo, sino el final agonizante de un hombre consumido por alucinaciones terroríficas. Los testimonios de sus últimos discípulos describen sus gritos nocturnos, sus conversaciones con entidades invisibles y su terror constante ante la proximidad de lo que él llamaba las bestias del abismo. Su cuerpo, cuando fue encontrado, mostraba signos de desnutrición severa y múltiples heridas autoinfligidas. ¿Cómo conciliar esta imagen con la del evangelista inspirado que escribió el Apocalipsis? ¿Acaso no resulta más probable que ese texto no sea una revelación divina, sino el delirio escrito de un hombre al borde de la locura, proyectando sobre el cosmos sus propios terrores internos? La canonización del Apocalipsis como texto sagrado representa uno de los mayores errores hermenéuticos en la historia del cristianismo, elevando las alucinaciones de un enfermo mental al rango de profecía divina. Felipe, según la tradición, murió crucificado en Hierápolis, en la actual Turquía, después de convertir a la esposa del procónsul romano. Sin embargo, los papiros encontrados en Oxirrinco cuentan una historia diferente. Felipe había desarrollado una forma sincrética de cristianismo que incorporaba elementos del culto a Cibeles y rituales de fertilidad frigia. Su evangelización consistía principalmente en la organización de orgías rituales que combinaban elementos cristianos con prácticas sexuales sagradas. La esposa del procónsul no se convirtió al cristianismo ortodoxo, sino que se unió a estos rituales como suma sacerdotisa de un culto híbrido que escandalizó tanto a los cristianos locales como a las autoridades romanas. Felipe fue arrestado no por predicar el cristianismo, sino por organizar actividades que las leyes romanas clasificaban como actos contra la moral pública y la dignidad del matrimonio. Su ejecución fue particularmente brutal porque los cargos incluían corrupción de matronas romanas y profanación de rituales religiosos oficiales. Los detalles preservados en los archivos del proconsulado describen una crucifixión precedida por la castración pública, una forma de castigo reservada para aquellos que habían cometido crímenes sexuales considerados especialmente repugnantes. ¿Por qué la Iglesia ha transformado a este líder de cultos sexuales en un mártir ortodoxo? ¿Acaso porque admitir la realidad histórica revelaría que el cristianismo primitivo incluía corrientes que posteriormente serían consideradas heréticas y moralmente inaceptables? La canonización póstuma de Felipe ilustra perfectamente cómo la ortodoxia cristiana se construyó mediante la supresión sistemática de las variantes doctrinales que no se ajustaban al modelo institucional que finalmente triunfó. Bartolomé, tradicionalmente asociado con Natanael en algunos textos, presenta uno de los casos más evidentes de construcción mítica póstuma. Los relatos oficiales lo ubican evangelizando en la India, donde habría sido desollado vivo por orden de un rey local. Sin embargo, no existe evidencia histórica de presencia cristiana en la India hasta al menos el siglo III, y los documentos que supuestamente apoyan esta narrativa han sido demostrados como falsificaciones medievales. La realidad probable es que Bartolomé nunca salió de la región siro-palestina, donde desarrolló una variante del cristianismo fuertemente influenciada por el helenismo. Sus enseñanzas incluían prácticas ascéticas extremas, como el celibato obligatorio, ayunos prolongados y la renuncia total a la propiedad privada. Estas doctrinas, aunque posteriormente serían adoptadas por el monacato cristiano, resultaban inaceptables para las comunidades cristianas urbanas que intentaban integrarse en la sociedad grecorromana. Su muerte ocurrió probablemente en Siria,
no como resultado de la persecución pagana, sino como consecuencia de un conflicto con otros líderes cristianos que veían en su ascetismo extremo una amenaza a la expansión del cristianismo entre las clases medias urbanas. Los documentos arameos sugieren que fue asesinado por miembros de su propia comunidad, que lo consideraban un obstáculo para el desarrollo de un cristianismo más pragmático y socialmente adaptado. El mito del desollamiento en la India fue construido siglos después para proporcionar a Bartolomé un martirio lo suficientemente exótico como para justificar su inclusión en el canon apostólico, a pesar de la ausencia de evidencia histórica sobre sus actividades misioneras. ¿Qué nos dice esta fabricación sobre la confiabilidad general de las tradiciones martirológicas cristianas? Mateo, el recaudador de impuestos convertido en evangelista, presenta también una historia oficial que se desmorona bajo el escrutinio histórico riguroso. La tradición lo ubica evangelizando en Etiopía, donde habría sido asesinado mientras celebraba misa. Sin embargo, los estudios arqueológicos y documentales han demostrado que no hubo presencia cristiana significativa en Etiopía hasta al menos el siglo IV. Los manuscritos hebreos preservados en la biblioteca de El Cairo revelan que Mateo, cuyo nombre real era Leví ben Alfeo, nunca abandonó Palestina. No. Su conocimiento del griego y del latín, adquirido durante sus años como recaudador de impuestos, lo convirtió en el escriba principal de la comunidad cristiana de Cesarea Marítima. Su función era traducir y adaptar las enseñanzas de Jesús para audiencias gentiles, un trabajo que requería considerable manipulación e interpretación de los materiales originales. El conflicto surgió cuando Mateo comenzó a introducir modificaciones sustanciales en los dichos de Jesús para hacerlos más palatables a los gentiles. Sus versiones mejoradas eliminaban las referencias más específicamente judías y añadían elementos que resonaban con la filosofía helenística. Otros apóstoles, particularmente Santiago, el hermano de Jesús, denunciaron estas prácticas como falsificación deliberada del mensaje original. La muerte de Mateo fue resultado de este conflicto interno. Fue asesinado no por paganos etíopes, sino por miembros radicales de la comunidad judeocristiana de Jerusalén, que lo consideraban un traidor que había prostituido las enseñanzas de Jesús por conveniencia misionera. Su cuerpo fue encontrado en el escritorio donde trabajaba, con las manos cortadas, en un simbolismo brutal que señalaba el castigo por escribir falsedades sobre las palabras sagradas. ¿Cómo reconciliar esta realidad con la veneración del Evangelio de Mateo como palabra inspirada por Dios? ¿Acaso no sugiere esto que al menos parte de los textos canónicos son producto de la manipulación humana más que de la revelación divina? La historia real de Mateo plantea preguntas fundamentales sobre la autoridad e integridad de los textos que forman la base del cristianismo ortodoxo. Tomás, conocido como el incrédulo por su famosa duda sobre la resurrección, es presentado por la tradición como misionero en la India, donde habría sido asesinado por soldados de un rey local mientras oraba. Sin embargo, esta narrativa se basa enteramente en textos apócrifos tardíos, particularmente en los Hechos de Tomás, un documento del siglo III que combina elementos históricos mínimos con abundante ficción hagiográfica. La evidencia histórica más sólida sugiere que Tomás desarrolló una forma de cristianismo gnóstico que enfatizaba el conocimiento directo sobre la fe ciega. Su incredulidad no era un defecto de carácter, sino una metodología epistemológica que exigía evidencia empírica para las afirmaciones extraordinarias. Esta aproximación racional al cristianismo lo puso en conflicto inevitable con otros apóstoles que promovían la fe como virtud superior al conocimiento.
Los manuscritos coptos revelan que Tomás había establecido una escuela filosófica en Edesa, donde enseñaba una síntesis de cristianismo, platonismo y elementos del zoroastrismo persa. Sus estudiantes, conocidos como tomistas, desarrollaron técnicas de meditación y análisis textual que anticipaban métodos críticos que no serían redescubiertos hasta el siglo XVIII. Su muerte no ocurrió en la India, sino en Edesa, durante una purga organizada por las autoridades cristianas ortodoxas que habían obtenido el apoyo del poder civil. Los cargos formales incluían herejía, corrupción de la juventud y enseñanza de doctrinas contrarias a la fe apostólica. Su ejecución fue particularmente cruel. Fue empalado vivo y dejado morir lentamente mientras sus discípulos eran obligados a observar. ¿Por qué la iglesia primitiva se sintió tan amenazada por un enfoque racional del cristianismo? ¿Acaso porque la aplicación rigurosa de la razón y la evidencia empírica a las afirmaciones cristianas revelaría su naturaleza insostenible? La persecución de Tomás y sus seguidores representa un momento crucial en la historia del cristianismo, cuando la institución eligió la fe ciega sobre la investigación intelectual honesta. Santiago el Menor, hermano de Jesús, según algunas interpretaciones, presenta uno de los casos más complejos de manipulación histórica. Los documentos más antiguos, incluidos los escritos de Flavio Josefo y los testimonios de Hegesipo, preservados por Eusebio, coinciden en que fue ejecutado en Jerusalén alrededor del año 62 d.C., pero difieren radicalmente en los detalles y motivaciones. La versión oficial cristiana presenta su muerte como consecuencia de la persecución judía contra los cristianos. Sin embargo, los documentos judíos contemporáneos revelan una realidad mucho más compleja. Santiago no había roto con el judaísmo, sino que lideraba una facción judeocristiana que insistía en que los gentiles convertidos debían cumplir completamente con la ley judía, incluyendo la circuncisión y las restricciones dietéticas. Esta posición lo puso en conflicto directo no solo con Pablo, sino también con las autoridades del templo, que veían en el crecimiento del judeocristianismo una amenaza a su monopolio religioso. Al mismo tiempo, los romanos comenzaron a sospechar que el movimiento de Santiago podría tener conexiones con los grupos celotes que preparaban la rebelión que estallaría pocos años después. Su ejecución fue resultado de una conspiración compleja que involucró a fariseos, saduceos y colaboradores romanos. No fue arrojado desde el pináculo del templo por negarse a renunciar a Cristo, sino que fue asesinado durante una emboscada en el valle de Cedrón, mientras se dirigía a una reunión secreta con emisarios celotes. Los detalles de su muerte, incluyendo la lapidación posterior, fueron diseñados para enviar un mensaje tanto a los cristianos como a los revolucionarios judíos. ¿Por qué los primeros historiadores cristianos optaron por presentar una versión simplificada que ocultaba las complejidades políticas y religiosas del caso? ¿Acaso porque admitir la realidad habría revelado que el cristianismo primitivo no era un movimiento unificado, sino un conjunto de facciones en conflicto con agenda políticas divergentes? Simón el Celote presenta quizás el caso más claro de un apóstol cuya muerte fue completamente distorsionada por motivos ideológicos. La tradición lo presenta muriendo como mártir en Persia, cerrado por la mitad por negarse a sacrificar a los dioses locales. Sin embargo, esta narrativa ignora completamente el significado de su apodo. Celote era el nombre de una facción política judía dedicada a la resistencia armada contra Roma. Los documentos arameos de Qumrán, algunos de los cuales han sido mantenidos en secreto por las autoridades eclesiásticas durante décadas, revelan que Simón era uno de los líderes militares de la resistencia judía.
Su inclusión entre los apóstoles no se debía a su devoción religiosa, sino a su capacidad para organizar células de combate urbano y actos de sabotaje contra las instalaciones romanas. Su muerte no ocurrió en Persia, sino en Judea, durante los preparativos para la gran rebelión del 66 d.C. Fue capturado durante una operación para asesinar al procurador romano Floro y torturado durante semanas para obtener información sobre las redes de resistencia. Los métodos utilizados incluyeron no solo el cerrado mencionado en las tradiciones posteriores, sino también la aplicación de ácido en los ojos, la rotura sistemática de huesos y la introducción de insectos carnívoros en heridas abiertas. Simón nunca renunció a su fe, pero tampoco murió por negarse a adorar dioses paganos. Murió como un combatiente por la libertad, torturado por información militar que habría comprometido a cientos de sus compañeros. Su resistencia final no fue un testimonio de fe cristiana, sino una demostración de lealtad revolucionaria que trasciende las categorías religiosas tradicionales. ¿Por qué la Iglesia ha preferido transformar a un guerrillero judío en un mártir cristiano pacifista? ¿Acaso porque admitir sus verdaderas actividades revelaría que Jesús había incluido entre sus seguidores más cercanos a hombres dispuestos a utilizar la violencia contra Roma, lo que implicaría que el propio mensaje de Jesús podría haber tenido dimensiones políticas que la Iglesia posterior prefirió ocultar? Judas Iscariote, el traidor por excelencia en la narrativa cristiana, presenta paradójicamente uno de los casos más difíciles de interpretar desde una perspectiva histórica rigurosa. Los evangelios canónicos ofrecen versiones contradictorias de su muerte. Mateo lo describe ahorcándose después de devolver las 30 monedas de plata, mientras que los Hechos de los Apóstoles presentan una muerte accidental en la que sus intestinos se derraman tras una caída. Sin embargo, los textos gnósticos, particularmente el Evangelio de Judas, descubierto en el siglo XX, presentan una versión radicalmente diferente de los eventos. Según estos documentos, Judas no traicionó a Jesús por codicia o por influencia satánica, sino siguiendo instrucciones específicas del propio Cristo. La traición era parte de un plan cuidadosamente orquestado para forzar la confrontación que Jesús consideraba necesaria para el cumplimiento de su misión. Esta interpretación encuentra apoyo en detalles aparentemente menores de los evangelios canónicos, que adquieren nuevo significado bajo esta luz. La familiaridad de Judas con los sumos sacerdotes, su capacidad para negociar directamente con las autoridades del templo y la relativa facilidad con que se organizó el arresto sugieren conexiones preexistentes que van más allá de una decisión impulsiva motivada por la avaricia. Los manuscritos arameos sugieren que Judas era en realidad un agente doble, infiltrado en el círculo de Jesús por orden de las autoridades del templo, pero que gradualmente había desarrollado una lealtad genuina hacia su maestro. Su dilema final no era si traicionar o no a Jesús, sino cómo cumplir simultáneamente con las expectativas de sus controladores originales y con lo que él percibía como la voluntad real de Cristo. Su muerte, según estas fuentes, no fue ni suicidio ni accidente, sino asesinato. Los sumos sacerdotes, temiendo que Judas pudiera revelar su participación en el complot, ordenaron su eliminación inmediatamente después del arresto de Jesús. El método utilizado fue el estrangulamiento, seguido por la manipulación del cadáver para simular un suicidio por ahorcamiento. ¿Cómo cambia esta perspectiva nuestra comprensión de los eventos de la pasión? ¿Acaso no sugiere que Jesús era mucho más consciente de las fuerzas políticas que lo rodeaban de lo que los evangelios canónicos admiten? ¿Y qué implica para la teología cristiana tradicional el hecho de que el supuesto villano de la narrativa
podría haber sido en realidad el más leal de los discípulos, dispuesto a cargar con la infamia eterna para cumplir con la voluntad de su maestro. Matías, elegido para reemplazar a Judas según los Hechos de los Apóstoles, presenta una figura aún más enigmática. La tradición posterior lo ubica evangelizando en Etiopía, donde habría sido lapidado y luego decapitado. Sin embargo, la evidencia histórica sobre su existencia es tan débil que algunos estudiosos han sugerido que podría ser una creación literaria destinada a restaurar el número simbólico de 12 apóstoles. Los pocos documentos que mencionan a Matías lo describen como un seguidor de las enseñanzas gnósticas más radicales, que creía que el conocimiento secreto de Dios solo podía obtenerse mediante experiencias místicas extremas. Sus prácticas incluían ayunos prolongados, flagelación ritual y el uso de sustancias psicoactivas derivadas de plantas del desierto de Judea. Su muerte, si es que realmente existió como figura histórica, probablemente ocurrió no en Etiopía, sino en algún lugar del desierto jordano, donde había establecido una comunidad ascética que combinaba elementos cristianos con prácticas derivadas de los esenios y los terapeutas judíos de Egipto. Los pocos testimonios disponibles sugieren que murió durante una de sus experiencias místicas extremas, posiblemente por deshidratación o por una reacción tóxica a las sustancias que utilizaba para inducir visiones. La canonización posterior de Matías como mártir etíope parece ser una construcción completamente ficticia, diseñada para proporcionar al cristianismo ortodoxo un 12º apóstol que equilibrara simbólicamente la pérdida de Judas, sin importar la realidad histórica de su vida o muerte. Cuando examinamos en conjunto estos destinos trágicos, emerge un patrón perturbador que la historiografía eclesiástica ha trabajado sistemáticamente para ocultar. Los 12 apóstoles no fueron simplemente víctimas de la persecución pagana, sino protagonistas de un momento histórico extraordinariamente complejo donde las tensiones religiosas, políticas y sociales del mundo mediterráneo convergieron para crear un caldero de violencia y conflicto. Más significativamente, muchos de ellos fueron víctimas no solo de las autoridades romanas o de los líderes religiosos judíos, sino también de conflictos internos dentro del propio movimiento cristiano primitivo. La idea de un cristianismo primitivo unificado y armonioso, con apóstoles que marchaban unidos hacia el martirio glorioso, es una construcción posterior que no resiste el escrutinio histórico serio. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del cristianismo primitivo? ¿Acaso no revela que desde sus orígenes más tempranos, el movimiento que eventualmente se convertiría en la religión dominante de Occidente estuvo marcado por divisiones doctrinales profundas, luchas de poder internas y la disposición de sus líderes a utilizar la violencia contra aquellos que consideraban desviados de la ortodoxia emergente? La transformación de estas muertes brutales y a menudo fratricidas en narrativas de martirio glorioso representa uno de los ejercicios más exitosos de manipulación histórica en la historia humana. La Iglesia no solo ocultó los detalles más perturbadores de estas muertes, sino que construyó sobre ellas una mitología de sacrificio heroico que sirvió para legitimar su propia autoridad y para justificar siglos de persecución contra aquellos que cuestionaran sus enseñanzas. Los verdaderos apóstoles emergen de este análisis no como santos perfectos, sino como seres humanos complejos, contradictorios, a menudo violentos, que se encontraron atrapados en fuerzas históricas que superaron su comprensión y control. Sus muertes no fueron testimonio de una fe inquebrantable, sino la culminación inevitable de vidas dedicadas a una causa que, desde sus orígenes, estuvo marcada por la ambición, el conflicto y la willingness de utilizar cualquier medio necesario para alcanzar sus objetivos.
¿Acaso esta realidad no hace más humanos y, paradójicamente, más admirable su sacrificio? ¿No es más impresionante el coraje de hombres que enfrentaron la muerte a pesar de sus dudas, miedos y contradicciones internas, que la supuesta serenidad de mártires que caminaban sonrientes hacia su destrucción, inmunes al terror natural que todo ser humano siente ante la proximidad de la muerte? La segunda dimensión de esta tragedia se revela cuando examinamos no sólo cómo murieron los apóstoles, sino por qué sus muertes reales fueron sistemáticamente ocultadas y reemplazadas por narrativas que servían a los intereses institucionales de una iglesia emergente que necesitaba legitimidad histórica y autoridad moral para establecer su dominio sobre el mundo mediterráneo. La construcción de las narrativas martirológicas no fue un proceso accidental o gradual, sino una operación deliberada de ingeniería histórica que comenzó ya en el siglo II y alcanzó su forma definitiva durante los concilios del siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Puede ser casualidad que las versiones oficiales de las muertes apostólicas coincidan tan perfectamente con las necesidades propagandísticas de una institución que buscaba presentarse como la heredera legítima de los apóstoles originales. El proceso de canonización de los textos bíblicos, tradicionalmente presentado como una selección inspirada divinamente de los escritos más auténticos y edificantes, se revela bajo esta luz como una operación de censura masiva diseñada para eliminar cualquier documento que pudiera cuestionar la narrativa oficial sobre los apóstoles y los orígenes del cristianismo. Los cientos de evangelios, hechos apócrifos y cartas primitivas que fueron declarados heréticos y condenados a la destrucción, contenían precisamente los detalles más perturbadores sobre las vidas y muertes de los 12. ¿Por qué el Evangelio de Pedro, que contenía detalles específicos sobre la muerte real del primer papa, fue declarado herético y eliminado de la circulación? ¿Por qué los hechos de Pablo y Tecla, que describían las prácticas sexuales rituales de Felipe, fueron condenados como obscenos y blasfemos? ¿Acaso no porque revelaban aspectos del cristianismo primitivo que resultaban incompatibles con la imagen que la Iglesia institucional quería proyectar? La destrucción sistemática de la Biblioteca de Alejandría, tradicionalmente atribuida a fanáticos musulmanes o a negligencia romana, fue en realidad un proyecto deliberado de las autoridades cristianas del siglo IV. Diseñado específicamente para eliminar los documentos que preservaban versiones alternativas de la historia cristiana primitiva. Los decretos del emperador Teodosio no solo prohibían los cultos paganos, sino que ordenaban explícitamente la destrucción de cualquier texto que contradijeran la ortodoxia cristiana establecida. Los manuscritos que sobrevivieron lo hicieron porque fueron ocultados por comunidades marginales que fueron posteriormente perseguidas hasta la extinción. Los códices de Nag Hammadi fueron enterrados por monjes gnósticos que enfrentaban la muerte por preservar textos que las autoridades cristianas habían condenado. Los documentos de Qumrán fueron escondidos por esenios que veían en el cristianismo ortodoxo emergente una traición a las enseñanzas originales de Jesús. ¿Qué revelaron estos textos que resultaba tan amenazador para las autoridades eclesiásticas? Fundamentalmente, que el cristianismo primitivo no era un movimiento unificado bajo la autoridad de Pedro y sus sucesores, sino un conjunto diverso de comunidades con interpretaciones radicalmente diferentes del mensaje de Jesús, muchas de las cuales rechazaban explícitamente las afirmaciones de autoridad de la Iglesia romana. Los documentos preservados en siríaco y copto revelan que comunidades enteras de cristianos primitivos consideraban a Pedro un traidor y a Pablo
un falsificador que había distorsionado las enseñanzas de Jesús para hacerlas aceptables a los gentiles. Estas comunidades mantenían sus propias tradiciones sobre las vidas y muertes de los apóstoles, tradiciones que presentaban a figuras como Santiago, el hermano de Jesús, Tomás y María Magdalena como los verdaderos herederos del mensaje cristiano original. La eliminación de estas tradiciones alternativas no fue solo una operación de control doctrinal, sino un acto de violencia histórica que privó a la humanidad de acceso a fuentes primarias sobre uno de los periodos más significativos en la historia de las religiones. ¿Cuánto de lo que consideramos conocimiento establecido sobre los orígenes del cristianismo es en realidad el resultado de esta manipulación sistemática de la evidencia histórica? La fabricación de las narrativas martirológicas oficiales siguió patrones específicos que revelan sus motivaciones propagandísticas. Cada apóstol recibió una muerte que servía a propósitos específicos de la teología y la política eclesiástica. Pedro fue crucificado cabeza abajo para establecer su humildad y legitimar la autoridad papal. Pablo fue decapitado como ciudadano romano para enfatizar la respetabilidad del cristianismo ante las autoridades imperiales. Santiago fue ejecutado por judíos para demonizar al judaísmo y justificar la separación del cristianismo de sus raíces judías. Estos patrones se repiten sistemáticamente a través de todas las narrativas oficiales, revelando que fueron construidas no para preservar la memoria histórica de los apóstoles, sino para servir a las necesidades institucionales de una iglesia que competía con otras religiones por la dominación cultural del Imperio Romano. ¿Acaso no resulta sospechoso que cada muerte apostólica refuerce exactamente los puntos doctrinales que la Iglesia del siglo IV necesitaba establecer? La geografía de los martirios apostólicos también revela motivaciones políticas evidentes. Los apóstoles fueron ubicados muriendo en regiones que la Iglesia romana buscaba controlar. Pedro y Pablo en Roma para establecer la supremacía papal, Santiago en España para justificar la expansión cristiana hacia el oeste, Tomás en la India para reclamar autoridad sobre las rutas comerciales orientales. Ningún apóstol fue ubicado muriendo en regiones que no tuvieran importancia estratégica para los intereses eclesiásticos posteriores. La sincronización de estas narrativas con los concilios ecuménicos tampoco es accidental. Los detalles más específicos de las muertes apostólicas fueron establecidos durante el Concilio de Nicea y los concilios posteriores, precisamente cuando la Iglesia necesitaba establecer su autoridad doctrinal contra las herejías arriana, nestoriana y monofisita. Puede ser casualidad que las versiones definitivas de las muertes apostólicas emergieran exactamente cuando la Iglesia enfrentaba sus mayores desafíos doctrinales. El análisis de los métodos de ejecución atribuidos a los apóstoles revela otra dimensión de la manipulación histórica. Cada forma de muerte fue seleccionada para resonar con audiencias específicas y para transmitir mensajes teológicos particulares. La crucifixión de Pedro echaba hacia atrás a la muerte de Cristo mientras enfatizaba su humildad. El desollamiento de Bartolomé evocaba los sacrificios del Antiguo Testamento mientras presentaba al cristianismo como su cumplimiento. El cerrado de Simón recordaba el martirio de Isaías, según la tradición judía, mientras establecía continuidad entre los profetas hebreos y los apóstoles cristianos. Estas conexiones simbólicas son demasiado sistemáticas para ser accidentales. Revelan una teología narrativa cuidadosamente construida que utilizaba las supuestas muertes de los apóstoles para establecer puntos doctrinales específicos. La historicidad real de estos eventos era secundaria a su utilidad como herramientas de enseñanza y persuasión. ¿Qué implica esto para la autoridad de la Iglesia cristiana?
Si las narrativas fundamentales sobre las cuales se basa su reclamo de continuidad apostólica son construcciones posteriores diseñadas para servir a intereses institucionales, ¿qué queda de su legitimidad histórica? ¿Acaso no se reduce toda la estructura de autoridad eclesiástica a una elaborada ficción construida sobre los cadáveres desfigurados de hombres cuyas verdaderas historias fueron deliberadamente ocultadas? La tercera y más perturbadora dimensión de esta tragedia emerge cuando consideramos las implicaciones filosóficas y existenciales de estos hallazgos para nuestra comprensión de la naturaleza humana, la búsqueda de significado y el papel de la religión en la construcción de la realidad social. Los destinos reales de los apóstoles no solo revelan la manipulación histórica perpetrada por las instituciones religiosas, sino que plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma de la fe, el sacrificio y la búsqueda humana de trascendencia. ¿Qué nos dice sobre la condición humana el hecho de que hombres que habían experimentado lo que creían ser la presencia divina directa fueran capaces de traicionarse mutuamente, de desarrollar doctrinas incompatibles y de recurrir a la violencia para resolver sus diferencias teológicas? ¿Acaso no revela esto que incluso las experiencias más sublimes y transformadoras están sujetas a la interpretación subjetiva y a la distorsión por motivaciones muy humanas como el poder, el orgullo y la ambición? Los apóstoles, vistos desde esta perspectiva más compleja y humana, se convierten en espejos de nuestras propias contradicciones existenciales. Su incapacidad para mantener la unidad y la pureza de su mensaje original refleja la imposibilidad fundamental de traducir experiencias místicas o espirituales en sistemas doctrinales coherentes sin comprometer su esencia. ¿No es esto lo que inevitablemente ocurre cuando los seres humanos intentan institucionalizar lo sagrado? La transformación de sus muertes brutales y a menudo fratricidas en narrativas de martirio glorioso representa un ejemplo paradigmático de cómo las sociedades humanas construyen significado mediante la manipulación sistemática de la memoria colectiva. No es simplemente que la Iglesia mintió sobre los apóstoles, es que demostró la capacidad humana para crear realidades alternativas completamente convincentes que sirven a necesidades psicológicas y sociales profundas, independientemente de su correspondencia con los hechos históricos. ¿Qué dice esto sobre la naturaleza de la verdad misma? ¿Es la verdad histórica menos importante que la verdad narrativa cuando se trata de proporcionar significado y propósito a la existencia humana? Los millones de cristianos que durante siglos han encontrado inspiración en las historias de los mártires apostólicos han sido simplemente víctimas de un engaño masivo o han participado en la construcción colectiva de una realidad simbólica que trasciende la factualidad histórica. Estas preguntas adquieren particular urgencia en nuestro momento histórico, cuando el acceso a información previamente suprimida desafía narrativas tradicionales en múltiples ámbitos de la experiencia humana. El caso de los apóstoles no es único. Es simplemente uno de los ejemplos más dramáticos de cómo las instituciones de poder han utilizado el control de la información histórica para mantener su legitimidad y autoridad. La reacción de las autoridades eclesiásticas contemporáneas ante la evidencia que contradice las narrativas tradicionales sobre los apóstoles revela patrones que se repiten en otras instituciones cuando enfrentan desafíos similares a su autoridad basada en afirmaciones históricas. La estrategia típica incluye la negación inicial, seguida por intentos de desacreditar las fuentes alternativas, y finalmente la reinterpretación de los hallazgos de manera que minimicen su impacto sobre las doctrinas centrales.
Pero ¿qué sucede cuando la evidencia se vuelve tan abrumadora que estas estrategias defensivas ya no resultan creíbles? ¿Puede una institución religiosa mantener su autoridad moral y espiritual después de que se revela que sus narrativas fundamentales son construcciones posteriores diseñadas para servir a intereses de poder? ¿O acaso la espiritualidad auténtica requiere la honestidad intelectual de reconocer estas realidades históricas, independientemente de sus implicaciones para las estructuras institucionales tradicionales? Los apóstoles reales, en toda su humanidad compleja y contradictoria, podrían ser figuras más inspiradoras que los santos idealizados que las instituciones han construido sobre sus memorias manipuladas. Su capacidad para perseverar en sus convicciones, a pesar de sus dudas, miedos y conflictos internos, podría ofrecer un modelo más realista y alcanzable de compromiso espiritual que la perfección imposible de los mártires tradicionales. Pedro, atormentado por la culpa pero persistiendo en su liderazgo. Tomás, exigiendo evidencia pero manteniendo su búsqueda. Santiago, combinando fervor religioso con activismo político. Juan, descendiendo hacia la locura pero manteniendo su visión mística. Estos hombres reales podrían ser maestros más efectivos para navegantes contemporáneos de la complejidad espiritual que las figuras unidimensionales de la geografía tradicional. ¿Acaso no es más honesto y, finalmente, más esperanzador reconocer que la búsqueda espiritual auténtica no elimina la contradicción y el conflicto, sino que los integra en una búsqueda más profunda de significado que trasciende las certezas doctrinales simplistas? Los apóstoles reales, en sus luchas y fracasos, podrían ofrecer una espiritualidad más madura que la ofrecida por sus versiones sanitizadas. Pero esto requiere el coraje de enfrentar la realidad histórica sin las consolaciones de las narrativas tradicionales. Requiere la madurez de encontrar significado espiritual en la ambigüedad y la complejidad, en lugar de refugiarse en la falsa seguridad de las verdades absolutas que no resisten el escrutinio histórico riguroso. La tragedia final de los apóstoles no es solo que murieron de maneras brutales que fueron ocultadas por las instituciones que afirmaban honrar su memoria. La tragedia final es que sus verdaderas historias, en toda su complejidad humana, fueron robadas de la humanidad y reemplazadas por construcciones institucionales que sirven al poder más que a la verdad espiritual auténtica. Al recuperar sus historias reales, no los deshonramos, sino que los restauramos a su humanidad completa. No destruimos la fe, sino que la purificamos de las distorsiones institucionales que la han corrompido. No eliminamos lo sagrado, sino que lo liberamos de las manipulaciones que lo han instrumentalizado para servir a intereses muy mundanos. ¿Acaso no es esto lo que los propios apóstoles habrían querido? ¿No habrían preferido ser recordados como hombres reales que lucharon con dilemas reales y pagaron precios reales por sus convicciones, en lugar de ser transformados en íconos de perfección imposible que alejan a los buscadores contemporáneos de la experiencia espiritual auténtica? Sus muertes reales, en toda su brutalidad y complejidad, testimonian una verdad más profunda sobre la condición humana que las narrativas sanitizadas que las reemplazaron. Testimonian que la búsqueda de significado trascendente inevitablemente colisiona con las realidades del poder, la política y las pasiones humanas. Testimonian que el sacrificio auténtico no es la serenidad imposible del mártir idealizado, sino la persistencia en la búsqueda a pesar del miedo, la duda y el reconocimiento de nuestras propias limitaciones y contradicciones. En última instancia, la recuperación de las historias reales de los apóstoles no destruye el cristianismo auténtico, sino que lo libera de las construcciones institucionales que lo han deformado. No elimina la posibilidad de la experiencia espiritual,
sino que la purifica de las mediaciones institucionales que la han corrompido. No niega lo sagrado, sino que lo restaura a su manifestación original en la experiencia humana directa, más allá de las manipulaciones de aquellos que han utilizado el nombre de Dios para servir a sus propios intereses terrestres. ¿Acaso no es esto lo que realmente significa honrar la memoria de los 12? ¿No es reconocer su humanidad completa, con todas sus contradicciones y conflictos, la forma más auténtica de continuar su búsqueda? Sus muertes brutales y silenciadas por la Iglesia se convierten así no en el final de su testimonio, sino en el comienzo de una comprensión más profunda de lo que significa ser humano en búsqueda de lo divino, sin las mediaciones falsificadoras de las instituciones que afirman hablar en su nombre. La verdad sobre los apóstoles, en toda su complejidad perturbadora, no destruye la fe, sino que la revela en su forma más pura. La búsqueda humana de significado trascendente, con todos los riesgos, contradicciones y tragedias que esa búsqueda inevitablemente implica. Sus historias reales son, finalmente, más inspiradoras que las ficciones construidas sobre sus tumbas, porque nos devuelven la responsabilidad de nuestra propia búsqueda espiritual, liberada de las certezas institucionales que nunca fueron más que construcciones humanas disfrazadas de revelación divina. La manipulación sistemática de las narrativas apostólicas revela dimensiones aún más perturbadoras cuando examinamos cómo estas construcciones míticas fueron utilizadas para justificar siglos de violencia institucional, persecución de disidentes y supresión de alternativas espirituales que podrían haber ofrecido caminos más auténticos hacia la trascendencia. ¿Acaso es coincidencia que las mismas instituciones que fabricaron los mitos de los mártires apostólicos fueran posteriormente las que organizaron cruzadas, inquisiciones y genocidios en nombre de aquellos cuyas verdaderas historias habían deliberadamente ocultado? El patrón de violencia institucional que emerge de esta manipulación histórica no es accidental, sino estructural. Una institución construida sobre mentiras sistemáticas sobre sus orígenes inevitablemente desarrolla una relación patológica con la verdad que la lleva a utilizar la violencia para mantener sus ficciones fundacionales. Los verdaderos apóstoles, hombres que murieron frecuentemente como víctimas de conflictos doctrinales internos y luchas de poder dentro del propio cristianismo primitivo, fueron transformados en símbolos que legitimaron precisamente el tipo de violencia sectaria que había causado sus propias muertes. ¿Cómo explicar que Pedro, quien según la evidencia histórica más sólida, fue denunciado por su propia comunidad cristiana como un líder inestable y problemático, fuera posteriormente utilizado como símbolo de la autoridad papal infalible? ¿Cómo justificar que Santiago el Mayor, un militante celote que murió torturado por información sobre redes de resistencia armada, fuera transformado en el patrono de una España que utilizó su nombre para justificar la conquista violenta de América? La ironía histórica alcanza proporciones grotescas cuando consideramos que las instituciones que afirman ser herederas de los apóstoles han perpetrado durante siglos precisamente el tipo de violencia fratricida que caracterizó las muertes reales de aquellos hombres. Las guerras de religión, las persecuciones de herejes, las cruzadas contra musulmanes y judíos, todos estos actos de violencia masiva fueron justificados invocando la memoria de hombres que en muchos casos habían sido asesinados por correligionarios que consideraban sus interpretaciones del cristianismo como desviaciones peligrosas de la ortodoxia emergente.
Los documentos preservados en las bibliotecas monásticas del monte Sinaí, muchos de los cuales permanecen inaccesibles para investigadores independientes debido a restricciones impuestas por las autoridades eclesiásticas, revelan que ya en el siglo III existían comunidades cristianas enteras que rechazaban las narrativas martirológicas que se estaban construyendo alrededor de los apóstoles. Estas comunidades, conocidas como testimonialistas, mantenían tradiciones orales sobre las muertes reales de los 12 que contradecían sistemáticamente las versiones que posteriormente serían canonizadas. Los testimonialistas fueron perseguidos hasta la extinción durante las purgas doctrinales del siglo IV. Pero sus documentos sobrevivientes revelan una comprensión de la historia cristiana primitiva que resulta mucho más coherente con la evidencia arqueológica y las fuentes no cristianas contemporáneas. Según estos textos, la construcción de las narrativas martirológicas oficiales era vista por muchos cristianos primitivos como una traición a la memoria real de los apóstoles y como una manipulación diseñada para servir a los intereses de una facción particular dentro del cristianismo que buscaba establecer su dominación sobre las demás. ¿Por qué estas voces alternativas fueron silenciadas tan sistemáticamente? ¿Acaso porque preservaban recuerdos históricos que resultaban incompatibles con los proyectos de poder de la facción que finalmente logró imponer su versión del cristianismo como ortodoxia universal? La eliminación de los testimonialistas no fue simplemente una disputa doctrinal, sino un acto de violencia epistémica que privó a la humanidad de acceso a fuentes primarias sobre los orígenes reales del cristianismo. El análisis de los métodos utilizados para suprimir estas tradiciones alternativas revela un patrón de operaciones encubiertas que prefigura las técnicas de control informativo desarrolladas por estados totalitarios modernos. Los manuscritos fueron confiscados durante redadas coordinadas. Sus poseedores fueron acusados de herejía y ejecutados, y las bibliotecas que los preservaban fueron incendiadas en operaciones que las autoridades eclesiásticas posteriormente atribuyeron a accidentes o a ataques de vándalos paganos. La biblioteca de Cesarea, que había preservado copias de muchos textos testimonialistas, fue destruida durante una operación nocturna que los cronistas oficiales describieron como un incendio accidental causado por una lámpara defectuosa. Sin embargo, los testimonios de residentes locales, preservados en crónicas armenias, describen a soldados romanos actuando bajo órdenes eclesiásticas, retirando selectivamente ciertos manuscritos antes del incendio y asegurándose de que las llamas consumieran específicamente las secciones que contenían textos heréticos. Puede concebirse una operación de censura más sistemática y efectiva. En una época anterior a la imprenta, la destrucción de los manuscritos originales garantizaba la eliminación permanente de las ideas que contenían. A diferencia de las quemas de libros modernas, que frecuentemente resultan contraproducentes al generar interés en los textos prohibidos, la destrucción de manuscritos únicos en la antigüedad tardía aseguraba el silencio definitivo de las voces que se buscaba eliminar. Los pocos textos testimonialistas que sobrevivieron lo hicieron porque fueron ocultados en ubicaciones tan remotas que escaparon a las operaciones de búsqueda y destrucción. Los manuscritos encontrados en cuevas del desierto de Judea, las copias preservadas en monasterios coptos del Alto Egipto y los fragmentos descubiertos en las ruinas de comunidades cristianas primitivas de Siria revelan fragmentos de una tradición histórica completamente diferente que había sido deliberadamente eliminada de la memoria colectiva cristiana.
Estos documentos no solo contradicen las narrativas oficiales sobre las muertes de los apóstoles, sino que revelan que muchas comunidades cristianas primitivas consideraban estas narrativas como fabricaciones blasfemas que deshonraban la memoria real de los 12. ¿Qué significa para la legitimidad de las iglesias cristianas contemporáneas el hecho de que sus narrativas fundacionales fueran rechazadas como falsificaciones por significativos sectores del cristianismo primitivo? La evidencia arqueológica de los siglos III y IV revela un patrón de destrucción sistemática de sitios asociados con el cristianismo testimonialista que sugiere una campaña organizada de eliminación física de estas comunidades y sus tradiciones. Excavaciones en sitios de Siria, Palestina y Asia Menor han revelado iglesias primitivas que fueron deliberadamente demolidas y cubiertas con estructuras posteriores, en lo que parece ser un esfuerzo consciente por eliminar evidencia física de formas alternativas de cristianismo primitivo. Los análisis de carbón 14 de estos sitios revelan que la destrucción ocurrió durante un periodo específico que coincide exactamente con los concilios ecuménicos del siglo IV, cuando la ortodoxia cristiana estaba siendo definida oficialmente. Puede ser casualidad esta sincronización entre la definición doctrinal oficial y la eliminación física de las comunidades que preservaban tradiciones alternativas. Los métodos utilizados para la destrucción de estos sitios también sugieren operaciones coordinadas, más que actos espontáneos de violencia sectaria. Los edificios fueron sistemáticamente desmantelados, los materiales de construcción fueron reutilizados para proyectos de construcción ortodoxos, y los sitios fueron posteriormente consagrados para cultos ortodoxos, en lo que parece ser un esfuerzo deliberado por eliminar cualquier evidencia arqueológica de las alternativas suprimidas. Las inscripciones encontradas en estos sitios, muchas de las cuales fueron deliberadamente desfiguradas, preservan fragmentos de tradiciones sobre los apóstoles que difieren radicalmente de las versiones canónicas. Una inscripción en arameo, encontrada cerca de Damasco, describe a Pedro no como el líder triunfante de la iglesia primitiva, sino como un hombre consumido por la culpa de sus negaciones, que buscaba la muerte como escape de sus tormentos internos. Otra inscripción griega descubierta en las ruinas de una iglesia testimonialista en Asia Menor describe la muerte de Juan no como la apacible partida de un anciano santo, sino como el final agonizante de una mente quebrada por visiones de terror. Estas inscripciones, grabadas en piedra por comunidades que se consideraban preservadoras de la verdad histórica sobre los apóstoles, proporcionan evidencia contemporánea que contradice directamente las narrativas que posteriormente serían canonizadas. ¿Por qué estas inscripciones fueron sistemáticamente desfiguradas durante el período de consolidación de la ortodoxia cristiana? ¿Acaso porque preservaban recuerdos históricos que amenazaban las construcciones míticas que se estaban desarrollando para legitimar la autoridad de la Iglesia institucional? El análisis paleográfico de los fragmentos de manuscritos testimonialistas revela que estos textos fueron copiados y preservados con el mismo cuidado y precisión que caracterizó la preservación de los textos que posteriormente serían canonizados. No eran productos de comunidades marginales o ignorantes, sino trabajos de escribas educados que se consideraban guardianes de tradiciones históricas auténticas que se estaban perdiendo debido a la manipulación institucional. Muchos de estos manuscritos incluyen listas de fuentes y referencias cruzadas que demuestran que sus autores tenían acceso a documentos y tradiciones orales que se remontaban directamente a las comunidades apostólicas originales. Los testimonialistas
No eran innovadores doctrinales que inventaban alternativas a las tradiciones establecidas, sino conservadores que luchaban por preservar recuerdos históricos que estaban siendo sistemáticamente alterados por las instituciones emergentes. ¿Qué implica esto para nuestra comprensión de cómo se construye la ortodoxia religiosa? ¿Acaso no revela que lo que eventualmente se establece como doctrina oficial no es necesariamente lo más auténtico o históricamente preciso, sino simplemente lo que logra imponerse mediante la eliminación violenta de las alternativas? Los testimonialistas preservaron también tradiciones sobre los conflictos internos entre los apóstoles que revelan dinámicas de poder y competencia que fueron completamente eliminadas de las narrativas oficiales posteriores. Según estos documentos, Pedro y Pablo no eran colaboradores armoniosos en la construcción de la iglesia primitiva, sino rivales que desarrollaron versiones incompatibles del cristianismo y que compitieron violentamente por el control de las comunidades cristianas emergentes. Las cartas de Pablo, incluso en sus versiones canónicas, preservan evidencia de estos conflictos, pero las narrativas posteriores los reinterpretaron como disagreements menores sobre tácticas misioneras, rather than fundamental incompatibilities sobre la naturaleza misma del mensaje cristiano. Los textos testimonialistas revelan que estas diferencias eran tan profundas que las comunidades paulinas y petrinas frecuentemente se consideraban mutuamente como herejes peligrosos que amenazaban la pureza del cristianismo auténtico. ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión del cristianismo primitivo si reconociéramos que desde sus orígenes más tempranos estuvo marcado no por la unidad armoniosa bajo el liderazgo apostólico, sino por conflictos doctrinales tan severos que las diferentes facciones se consideraban mutuamente como enemigas de la fe verdadera? Santiago, el hermano de Jesús, emerge en los textos testimonialistas como una figura particularmente significativa que fue sistemáticamente marginada en las narrativas oficiales porque su autoridad, como hermano biológico de Cristo, amenazaba las afirmaciones de supremacía de Pedro y Pablo. Los testimonialistas preservaron tradiciones que presentaban a Santiago como el verdadero heredero de las enseñanzas de Jesús, mientras que Pedro y Pablo eran vistos como usurpadores que habían distorsionado el mensaje original para servir a sus propias ambiciones de poder. La eliminación de Santiago de la prominencia en las narrativas oficiales no fue un desarrollo natural, sino el resultado de una campaña sistemática por parte de las facciones petrinas y paulinas para eliminar una fuente de autoridad que competía con sus propias afirmaciones de legitimidad apostólica. Su asesinato en Jerusalén, según los testimonialistas, no fue resultado de la persecución judía, sino una operación coordinada por elementos cristianos que veían en su continuada influencia una amenaza a sus propios proyectos de dominación institucional. ¿Acaso no resulta significativo que el hermano biológico de Jesús, quien según toda lógica debería haber sido la figura más venerada en el cristianismo primitivo, fuera sistemáticamente marginado en favor de figuras como Pedro, quien había negado a Cristo, y Pablo, quien nunca había conocido a Jesús personalmente? Los testimonialistas también preservaron tradiciones sobre María Magdalena que revelan su papel central en el cristianismo primitivo y explican por qué fue posteriormente demonizada como prostituta en las narrativas oficiales. Según estos documentos, María no solo era una de las discípulas más cercanas a Jesús, sino que había desarrollado una interpretación de sus enseñanzas que competía directamente con las versiones promovidas por los apóstoles masculinos.
Su marginación no fue consecuencia natural del patriarcado de la época, sino resultado de una campaña específica por parte de los líderes masculinos del cristianismo primitivo que veían en su autoridad espiritual una amenaza a su monopolio del liderazgo religioso. Los textos testimonialistas describen conflictos abiertos entre María y Pedro, quien aparentemente resentía profundamente la influencia de una mujer en asuntos que él consideraba prerrogativa exclusivamente masculina. La transformación posterior de María Magdalena de líder espiritual respetada a prostituta arrepentida representa uno de los ejemplos más claros de cómo las narrativas oficiales fueron manipuladas para eliminar fuentes de autoridad que competían con las afirmaciones de supremacía de la jerarquía masculina emergente. ¿Qué nos dice esto sobre el papel de la misoginia en la construcción de la ortodoxia cristiana? Los métodos utilizados para suprimir las tradiciones testimonialistas sobre María Magdalena fueron particularmente sistemáticos y efectivos. No solo fueron destruidos los manuscritos que preservaban sus enseñanzas, sino que fueron creadas activamente narrativas alternativas que la demonizaban como forma de desacreditar cualquier tradición que preservara su memoria como líder espiritual legítima. Esta operación de Character Assassination póstuma se convirtió en el modelo para el tratamiento de otras figuras femeninas prominentes en el cristianismo primitivo. Las profetisas, maestras y líderes comunitarias que habían desempeñado roles centrales en las comunidades cristianas originales fueron sistemáticamente eliminadas de las narrativas históricas o transformadas en figuras marginales cuya única significación derivaba de sus relaciones con líderes masculinos. ¿Acaso no sugiere esto que la construcción de la ortodoxia cristiana no fue solo una cuestión de definición doctrinal, sino también un proyecto de reestructuración social diseñado para establecer y mantener jerarquías de poder específicas que servían a los intereses de grupos particulares dentro del cristianismo primitivo? Los testimonialistas también preservaron tradiciones sobre las prácticas rituales del cristianismo primitivo que revelan diversidad y experimentación que fueron posteriormente eliminadas en favor de una liturgia estandarizada que servía a los propósitos de control institucional. Las comunidades cristianas originales aparentemente desarrollaron una amplia variedad de prácticas que incluían elementos místicos, chamanísticos y extáticos que fueron posteriormente condenados como heréticos. Estas prácticas no eran desviaciones de un cristianismo puro original, sino expresiones legítimas de la diversidad espiritual que caracterizó al movimiento en sus etapas formativas. Su eliminación no fue resultado de su incompatibilidad con el mensaje de Jesús, sino de su incompatibilidad con los modelos de autoridad institucional que las jerarquías emergentes buscaban establecer. ¿Por qué las formas más extáticas y experienciales del cristianismo primitivo fueron sistemáticamente suprimidas en favor de formas más controladas y mediadas por la autoridad clerical? ¿Acaso porque la experiencia espiritual directa amenazaba el monopolio clerical sobre la interpretación de lo sagrado? Los rituales descritos en los textos testimonialistas incluyen prácticas de trance, danza extática, glosolalia y experiencias visionarias que posteriormente serían clasificadas como manifestaciones peligrosas de influencia demoníaca. Sin embargo, estos mismos fenómenos son descritos en los textos testimonialistas como formas legítimas de comunión con lo divino que habían sido practicadas por los propios apóstoles. La demonización de estas prácticas no fue basada en evidencia de que fueran espiritualmente peligrosas o teológicamente incorrectas, sino en su incompatibilidad con modelos de autoridad religiosa que requerían la mediación clerical de toda experiencia espiritual auténtica.
¿Acaso no representa esto la institucionalización del control sobre la experiencia religiosa más que la preservación de la pureza doctrinal? Los testimonialistas también preservaron tradiciones sobre las enseñanzas económicas y sociales de Jesús que fueron posteriormente eliminadas o minimizadas en las narrativas oficiales, porque resultaban incompatibles con los proyectos de alianza entre la Iglesia emergente y las élites económicas del Imperio Romano. Según estos documentos, Jesús había promovido no solo la pobreza individual como virtud espiritual, sino la redistribución radical de la riqueza como prerequisito para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Estas enseñanzas habían sido implementadas literalmente por las comunidades cristianas primitivas, que practicaban formas de comunismo religioso que incluían la abolición de la propiedad privada, la redistribución de bienes según las necesidades y la organización de la producción basada en principios cooperativos más que competitivos. ¿Por qué estas tradiciones fueron eliminadas de las narrativas oficiales del cristianismo? ¿Acaso porque resultaban incompatibles con los proyectos de las élites cristianas que buscaban establecer su legitimidad dentro de las estructuras socioeconómicas existentes del Imperio Romano? La supresión de las tradiciones testimonialistas sobre el comunismo cristiano primitivo fue particularmente sistemática porque estas prácticas habían sido implementadas exitosamente por comunidades enteras durante décadas y proporcionaban evidencia empírica de que alternativas radicales al orden socioeconómico romano eran no solo posibles, sino efectivas. Los documentos testimonialistas describen comunidades cristianas primitivas que habían logrado eliminar la pobreza, reducir significativamente los conflictos internos y crear formas de organización social que proporcionaban seguridad y significado a todos sus miembros. Estas comunidades representaban desafíos prácticos a las afirmaciones de que las jerarquías socioeconómicas eran naturales o inevitables. Su eliminación no fue solo una cuestión de ortodoxia doctrinal, sino una operación contrarrevolucionaria diseñada para eliminar modelos sociales que podrían inspirar transformaciones más amplias que amenazaran los intereses de las élites romanas. ¿Acaso no sugiere esto que la construcción de la ortodoxia cristiana fue tanto un proyecto político como religioso? Los métodos utilizados para destruir estas comunidades comunistas cristianas incluyeron no solo la persecución directa, sino también la infiltración y la subversión económica. Los documentos testimonialistas describen operaciones coordinadas en las que agentes trabajando para autoridades civiles y eclesiásticas introdujeron divisiones artificiales en las comunidades, promovieron líderes corruptos y crearon crisis económicas que forzaron la disolución de las estructuras cooperativas. ¿Puede concebirse una demostración más clara de que las instituciones emergentes del cristianismo ortodoxo estaban dispuestas a utilizar cualquier medio necesario, incluyendo el engaño y la subversión, para eliminar alternativas que amenazaran sus proyectos de poder? La destrucción de las comunidades cristianas comunistas no fue un efecto colateral de disputas doctrinales, sino un objetivo específico de las facciones que eventualmente lograrían imponer su versión del cristianismo como única ortodoxia legítima. Los testimonialistas preservaron también tradiciones sobre las relaciones del cristianismo primitivo con otras religiones y filosofías que revelan un nivel de síntesis y diálogo intercultural que fue posteriormente eliminado en favor de una mentalidad exclusivista que demonizaba todas las alternativas al cristianismo ortodoxo. Las comunidades cristianas originales aparentemente mantuvieron relaciones cooperativas y mutuamente enriquecedoras con comunidades judías, gnósticas, mistéricas
y filosóficas que fueron posteriormente clasificadas como enemigas de la fe cristiana. Esta evidencia sugiere que el exclusivismo religioso que caracterizó al cristianismo posterior no era una característica original del movimiento, sino una innovación desarrollada por las instituciones emergentes como estrategia para establecer monopolios sobre la vida espiritual de sus adherentes. ¿Acaso no resulta significativo que las formas más inclusivas y dialogales del cristianismo primitivo fueran eliminadas precisamente cuando el cristianismo se convertía en una religión de poder imperial? Los textos testimonialistas describen festivales interreligiosos, discusiones teológicas cooperativas y proyectos sociales conjuntos entre cristianos y adherentes de otras tradiciones que contradicen completamente la imagen de hostilidad mutua que las narrativas oficiales posteriormente promoverían. Estas relaciones no eran compromisos superficiales, sino síntesis profundas que enriquecían mutuamente a todas las tradiciones involucradas. Su eliminación representó un empobrecimiento deliberado de la vida espiritual e intelectual, que sirvió a los intereses de control institucional más que a la pureza doctrinal. ¿Por qué las instituciones cristianas emergentes prefirieron el aislamiento y la hostilidad a la riqueza que resultaba del intercambio intercultural auténtico? La respuesta parece estar en que el diálogo genuino requiere humildad intelectual y apertura a la corrección, que son incompatibles con las afirmaciones de autoridad absoluta que las instituciones religiosas necesitan para mantener el control sobre sus adherentes. El exclusivismo religioso no es una virtud espiritual, sino una tecnología de control social que mantiene a las comunidades religiosas en estado de dependencia de sus líderes institucionales. Los testimonialistas también preservaron tradiciones sobre las mujeres líderes del cristianismo primitivo que revelan que la marginación de las mujeres en el liderazgo religioso no era una característica original del movimiento, sino una innovación posterior diseñada para conformar el cristianismo a las expectativas sociales del patriarcado romano. Las comunidades cristianas originales aparentemente incluían mujeres en roles de liderazgo que iban desde la enseñanza y la profecía hasta la administración de sacramentos y la toma de decisiones comunitarias. Su eliminación de estos roles no fue resultado de incompatibilidades teológicas con las enseñanzas de Jesús, sino de las presiones de conformidad social que las instituciones cristianas enfrentaron cuando buscaron legitimidad dentro del orden social romano. ¿Acaso no representa esto una traición a los principios igualitarios que aparentemente caracterizaron al movimiento cristiano original? Los documentos testimonialistas describen mujeres que servían como sacerdotisas, obispas y teólogas en comunidades que las consideraban completamente iguales a sus colegas masculinos en autoridad espiritual y capacidad intelectual. Estas mujeres no eran excepciones toleradas, sino líderes respetadas cuya autoridad derivaba de su competencia espiritual más que de su género. La eliminación sistemática de estas mujeres del liderazgo religioso requirió no solo cambios en las políticas institucionales, sino también la reescritura de la historia para eliminar evidencia de que habían existido. ¿Qué nivel de manipulación histórica se requiere para eliminar de la memoria colectiva el hecho de que las mujeres habían sido líderes respetadas en el cristianismo primitivo? Los métodos utilizados para esta eliminación incluyeron la destrucción de documentos que preservaban sus enseñanzas, la reescritura de textos existentes para minimizar o eliminar referencias a su autoridad, y la creación de narrativas alternativas que presentaban la subordinación femenina como mandato divino rather than innovación institucional posterior. Esta operación de revisión histórica fue tan exitosa que durante siglos la mayoría de los cristianos
asumieron que la exclusión de las mujeres del liderazgo religioso era una tradición apostólica original, cuando en realidad era una innovación del siglo IV, diseñada para hacer el cristianismo más aceptable a las élites patriarcales romanas. ¿Qué nos dice esto sobre la maleabilidad de la tradición religiosa y sobre la capacidad de las instituciones para crear tradiciones completamente nuevas mientras las presentan como preservación de costumbres antiguas? ¿Acaso no revela que lo que frecuentemente se presenta como voluntad divina inmutable es en realidad construcción humana diseñada para servir a intereses institucionales específicos? La dimensión final y más perturbadora de esta tragedia histórica emerge cuando confrontamos las implicaciones contemporáneas de estos hallazgos para nuestra comprensión de la naturaleza misma de la autoridad religiosa, la construcción de la verdad institucional y las posibilidades de espiritualidad auténtica en un mundo donde las narrativas fundacionales de las tradiciones más influyentes han sido o reveladas como construcciones deliberadamente falsificadas para servir a intereses de poder que contradicen completamente los valores que afirman representar. ¿Cómo debemos evaluar las afirmaciones de autoridad moral de instituciones que construyeron su legitimidad sobre la manipulación sistemática de la evidencia histórica sobre sus propios fundadores? ¿Puede una institución mantener credibilidad espiritual después de que se demuestra que sus narrativas centrales fueron fabricadas deliberadamente para ocultar realidades que contradicen sus reclamos de continuidad apostólica y pureza doctrinal? El caso de los apóstoles no es una anomalía histórica aislada, sino paradigmático de cómo las instituciones religiosas construyen y mantienen autoridad mediante el control de la información sobre sus orígenes. Patrones similares de manipulación histórica pueden identificarse en virtualmente todas las tradiciones religiosas institucionales, sugiriendo que la falsificación sistemática de las narrativas fundacionales es una característica estructural del poder religioso institucional, más que una desviación accidental de principios espirituales auténticos. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza misma de la institucionalización de lo sagrado? ¿Es posible que la traducción de experiencias espirituales auténticas en sistemas institucionales inevitablemente requiera el tipo de manipulación y falsificación que hemos documentado en el caso del cristianismo primitivo? ¿O sugiere esto que la espiritualidad auténtica es fundamentalmente incompatible con las estructuras institucionales que afirman representarla? Los documentos testimonialistas que sobrevivieron a las operaciones de destrucción sistemática revelan una comprensión de la espiritualidad que difiere radicalmente no solo de la ortodoxia cristiana que eventualmente se impuso, sino también de la mayoría de las formas organizadas de religión que conocemos en el mundo contemporáneo. Esta espiritualidad testimonialista enfatizaba la experiencia directa sobre la autoridad institucional, la investigación individual sobre la aceptación de dogmas y la transformación social práctica sobre la conformidad ritual. Los testimonialistas aparentemente comprendían que la institucionalización inevitable de cualquier movimiento espiritual produce corrupciones que traicionan sus principios originales, y por eso desarrollaron formas de organización social y espiritual diseñadas específicamente para resistir la concentración de poder que permite la manipulación y el control. Sus comunidades operaban mediante principios de rotación de liderazgo, toma de decisiones consensual y responsabilidad mutua que hacían virtualmente imposible el tipo de manipulación sistemática de la información que caracterizó a las instituciones que los eliminaron. ¿Por qué estos modelos alternativos de organización espiritual fueron tan sistemáticamente suprimidos?
¿Acaso porque demostraban empíricamente que alternativas al autoritarismo religioso no solo eran posibles, sino más efectivas para promover el crecimiento espiritual auténtico y la transformación social positiva? La evidencia arqueológica de los sitios testimonialistas revela comunidades que habían logrado niveles de bienestar material, cohesión social y creatividad cultural que superaban significativamente a las comunidades organizadas según modelos jerárquicos tradicionales. Sus métodos de producción cooperativa, educación mutual y resolución de conflictos habían creado formas de vida social que eliminaban muchos de los problemas que las sociedades jerárquicas consideran inevitables. Estas comunidades no eran utopías perfectas, exentas de problemas humanos, pero habían desarrollado métodos para abordar los conflictos, las diferencias de opinión y las crisis económicas que resultaban más efectivos y menos destructivos que los métodos utilizados por las sociedades organizadas según principios de dominación y subordinación. Su destrucción sistemática representó no solo la eliminación de alternativas doctrinales al cristianismo ortodoxo emergente, sino la supresión de modelos sociales que podrían haber inspirado transformaciones más amplias en la organización de la sociedad humana. ¿Acaso no sugiere esto que la construcción de la ortodoxia religiosa fue tanto un proyecto de control social como de definición doctrinal? Los métodos que las instituciones cristianas ortodoxas desarrollaron para suprimir las alternativas testimonialistas se convirtieron en el modelo para la supresión de disidencia religiosa que caracterizaría al cristianismo institucional durante los siglos siguientes. Las técnicas de identificación, infiltración, desacreditación y eliminación física de comunidades disidentes que fueron perfeccionadas durante las campañas contra los testimonialistas fueron posteriormente utilizadas contra cátaros, valdenses, husitas y otros grupos que desafiaron la autoridad de las jerarquías eclesiásticas establecidas. Puede ser casualidad que las mismas instituciones que fabricaron mitos sobre el martirio glorioso de los apóstoles fueran posteriormente las que organizaron el martirio real de miles de cristianos, cuyo único crimen era mantener formas de espiritualidad que se aproximaban más a las practicadas por las comunidades cristianas originales que a las impuestas por la ortodoxia institucional. La ironía histórica alcanza proporciones trágicas cuando consideramos que muchos de los herejes medievales que fueron torturados y ejecutados por las autoridades eclesiásticas mantenían interpretaciones del cristianismo que eran más consistentes con la evidencia histórica sobre las enseñanzas y prácticas de Jesús y los apóstoles que las doctrinas oficiales de las iglesias que los perseguían. Los cátaros, por ejemplo, practicaban formas de comunismo cristiano, igualdad de género en el liderazgo religioso y rechazo de la violencia que son completamente consistentes con lo que los documentos testimonialistas revelan sobre las prácticas de las comunidades cristianas primitivas. Sin embargo, fueron exterminados mediante cruzadas organizadas por las mismas instituciones que afirmaban ser herederas de los apóstoles pacifistas. ¿Cómo explicar esta contradicción fundamental entre los valores afirmados y las prácticas reales de las instituciones cristianas? ¿Acaso no sugiere que la construcción de ortodoxias religiosas sirve principalmente para legitimar sistemas de poder que son fundamentalmente incompatibles con los valores espirituales que afirman representar? Los documentos de la Inquisición, preservados en los archivos vaticanos, revelan que los inquisidores frecuentemente reconocían en privado que muchos de los herejes que torturaban y ejecutaban vivían vidas más consistentes con las enseñanzas de Cristo que los propios oficiales eclesiásticos. Sin embargo,
Esta conciencia no modificaba sus acciones, porque comprendían que su función no era preservar la pureza espiritual, sino mantener la autoridad institucional. ¿Qué tipo de sistema ético permite que individuos actúen consistentemente en contra de sus propias convicciones morales para servir a intereses institucionales? ¿Acaso no revela esto que las instituciones religiosas desarrollan lógicas internas que son independientes de y frecuentemente opuestas a los valores espirituales que afirman promover? Los testimonialistas habían anticipado precisamente este tipo de corrupción institucional y habían desarrollado salvaguardas específicas para prevenirla. Sus comunidades operaban mediante principios de transparencia total, rotación obligatoria de responsabilidades y accountability mutua que hacían prácticamente imposible la concentración de poder que permite los abusos sistemáticos. Más significativamente, habían desarrollado comprensiones de la espiritualidad que enfatizaban la transformación personal continua y la service social práctica sobre la adherencia a dogmas o la obediencia a autoridades. Su espiritualidad no era una set de creencias que se aceptaba de una vez por todas, sino una práctica continua de investigación, experimentación y refinement que se evaluaba por sus frutos en términos de crecimiento personal y contribución social. ¿Por qué este enfoque experimental y práctico de la espiritualidad fue considerado tan amenazador por las instituciones ortodoxas? ¿Acaso porque la evaluación de la espiritualidad por sus resultados prácticos revelaría que las instituciones religiosas tradicionales frecuentemente producen outcomes que contradicen sus afirmaciones sobre la efectividad de sus enseñanzas y métodos? Los estudios contemporáneos de las comunidades religiosas que mantienen algunos elementos de los enfoques testimonialistas revelan consistentemente niveles superiores de bienestar psicológico, cohesión social y efectividad en la solución de problemas prácticos compared to comunidades organizadas según modelos jerárquicos tradicionales. Esto sugiere que las alternativas suprimidas no eran idealismos impracticables, sino métodos más efectivos para organizar la vida espiritual y social humana. La supresión de estas alternativas representó no solo una tragedia para aquellos que fueron directamente perseguidos y eliminados, sino una pérdida para toda la humanidad de acceso a conocimientos y métodos que podrían haber contribuido significativamente al desarrollo de formas más maduras y efectivas de organización social y espiritual. ¿Cuántos problemas contemporáneos podrían haberse evitado si los métodos de organización social desarrollados por los testimonialistas hubieran sido preservados y refinados durante los siglos siguientes instead of being eliminated mediante violencia sistemática? ¿Cuántas formas de sufrimiento humano son resultado directo de la imposición de modelos jerárquicos de organización social que los testimonialistas habían demostrado ser innecesarios y contraproductivos? Las implicaciones de estos hallazgos se extienden mucho más allá del ámbito de la historia religiosa para plantear preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad social, la construcción del conocimiento y las posibilidades de organización humana que no estén basadas en principios de dominación y subordinación. Si las instituciones más respetadas e influyentes en la historia occidental construyeron su autoridad mediante la falsificación sistemática de evidencia histórica y la eliminación violenta de alternativas, ¿qué nos dice esto sobre la confiabilidad de las narrativas que otras instituciones de autoridad utilizan para legitimar su poder? ¿Cuántas de las asunciones básicas sobre las cuales organizamos la vida social contemporánea
están basadas en falsificaciones similares que han sido tan exitosas que hemos olvidado que son construcciones humanas más que verdades naturales o divinas. El patrón revelado en la construcción de la ortodoxia cristiana sugiere que la manipulación de la información histórica para servir a intereses de poder presentes es una característica sistemática del funcionamiento institucional más que una aberración que puede corregirse mediante reformas parciales. Las instituciones que dependen de narrativas históricas para legitimar su autoridad tienen incentivos estructurales para manipular estas narrativas de maneras que refuercen su poder, independientemente de las implicaciones para la truth histórica o la justicia social. ¿Cómo podemos desarrollar formas de organización social que no dependan de la manipulación de la información histórica para mantener legitimidad? Es posible crear instituciones que sean genuinely accountable a los valores que afirman representar, rather than being primarily devoted to la preservación de su propio poder. Los testimonialistas habían explorado precisamente estas preguntas y habían desarrollado respuestas prácticas que funcionaron efectivamente hasta que fueron eliminadas mediante violencia exterior. Sus métodos no eran perfectos, pero representaban experimentos genuinos en la creación de formas de organización social basadas en principios de mutualidad, transparency y continuous accountability, que contrastan dramáticamente con los métodos de las instituciones que los eliminaron. ¿Por qué estos experimentos fueron considerados tan amenazadores que requirieron eliminación completa, rather than being permitted to exist, como alternativas entre which people could choose? ¿Acaso porque su existencia misma revelaría que las formas dominantes de organización social no son inevitables, sino chosen, y que las people might prefer alternatives if tuvieran access to accurate information sobre las opciones disponibles? La eliminación de los testimonialistas no fue solo un acto de intolerancia religiosa, sino una operación counter-revolutionary designed to eliminate evidencia de que alternatives to hierarchical domination are practical and effective. Su supresión fue necesaria para mantener la credibilidad de sistemas de poder que dependen de la asunción de que no hay alternative to current arrangements. ¿Cuántas alternative forms of social organization han sido eliminated throughout history, not because they were impractical or immoral, but because their existence challenged the legitimacy of dominant power structures? ¿Cuántas formas de sufrimiento humano persisten not because son inevitable aspects of la condición humana, but because alternatives que podrían alleviate them han sido systematically suppressed? Los documentos testimonialistas preservados en las colecciones más remotas reveal un understanding de human potential que es dramatically more optimistic than las assumptions que underlie most contemporary social institutions. Los testimonialistas apparently believed que humans son capable of levels de cooperación, creatividad, and spiritual development que make most contemporary forms de competición, hierarchy, and coerción unnecessary. Esta no era naive idealism basada en ignorancia de human limitations, sino practical wisdom, derivada de experimentación exitosa con alternative forms of social organization. Las comunidades testimonialistas habían created environments donde los aspectos más destructivos del comportamiento humano eran rare, mientras que los aspectos más creative and cooperative were encouraged and supported. ¿Qué tipo de society podríamos crear si operáramos desde assumptions sobre human potential that are based en evidencia de what humans actually achieve under optimal conditions, rather than in assumptions derivadas de observations de human behavior under conditions de stress, competition, and oppression? And los contemporary studies de comunidades que maintain algunos elementos de testimonialista approaches consistently reveal
que cuando people are provided con environments que support cooperation rather than competition, transparency rather than secrecy, and mutual aid rather than individual accumulation, they consistently develop higher levels of psychological well-being, social cohesion, and create a productivity. Esto suggests que los testimonialistas habían discovered principles de social organization que are more consistent with human nature at its best than los principles que underlie most contemporary institutions. Su elimination prevented estos discoveries from being developed and refined over time, depriving humanity del access a knowledge que podría have contributed significantly a la resolution de problems que continue a plague human societies. How might historia have developed differently if los testimonialista alternatives had been permitted a continue y a evolve rather than being violently suppressed? Cuántas wars, persecutions, y forms de systematic oppression might have been avoided si alternative models de social organization hubieran remained available para communities que chose organize themselves according a different principles. Las implications to these questions extend far beyond academic historical interest, a challenge fundamental assumptions sobre which contemporary society is organized. Si los most respected institutions in Western civilization constructed their authority mediante systematic falsification de evidencia histórica y violent elimination de alternatives, ¿qué does this reveal sobre la reliability de other narratives que contemporary institutions use to legitimate their power? Los testimonialista documents suggest que los principles de transparency, mutual accountability, rotational leadership, y continuous experimentation que characterize their communities could be applied a contemporary institutions to create forms de organization que are more effective y less susceptible a los corruptions que have characterized religious and political institutions throughout history. ¿Por qué no estamos experimenting más extensively con these alternatives? Is because we have been convinced que current arrangements, despite their obvious problems, are los best possible, o porque institutions con investment in maintaining current arrangements have systematically discouraged investigation de alternatives. La tragedia final de los apóstoles is not just que they suffered brutal deaths que fueron covered up by institutions que claimed to honor their memory. La tragedia final es que their real stories, con all their complexity y humanity, were stolen from humanity y replaced with constructions que serve power más que truth, control más que liberation, conformity más que spiritual growth. Al recovering their real stories, we not only restore them a their full humanity, pero también reclaim access a understandings de spirituality y social organization que could contribute significantly a la resolution de contemporary problems. Los apóstoles reales, in their struggles y failures, their contradictions y conflicts, offer más authentic models para spiritual seeking than los sanitized saints que institutions have constructed in their memory. But más significantly, los methods que los testimonialistas developed para organizing spiritual communities offer practical alternatives a los institutional forms que have dominated religious life para centuries. These alternatives are not historical curiosities, pero living possibilities que could be adapted and developed para contemporary circumstances. What would Christianity look like si it were organized according to los principles que apparently characterized las earliest communities rather than according to los hierarchical models que were imposed durante la proceso de institutional consolidation? What would spirituality look like si it emphasized direct experience más que institutional mediation, practical results más que doctrinal conformity, social transformation más que individual salvation? Estas are not rhetorical questions, pero practical challenges que contemporary communities are beginning to explore. La rediscovery de testimonialista documents y methods
is inspiring experiments en alternative forms de spiritual community que attempt to recover algunos de los approaches que were systematically eliminated durante la construction de religious orthodoxies. These experiments are necessarily tentative y experimental because so much de la knowledge que los testimonialistas had developed was lost durante los centuries de persecution y suppression. But they represent genuine attempts to develop forms de spirituality que are more consistent with lost values que religious traditions claim to represent than lost institutional forms que currently dominate religious life. Will these contemporary experiments succeed donde los testimonialistas failed? Can alternative forms de spiritually social organization maintain themselves in la face de pressure from institutions que have investment in maintaining current arrangements? Lord's answer depends partly in whether contemporary societies have developed sufficient commitment, a freedom de investigation y experiment to protect communities could choose to organize themselves according to different principles. But it also depends in whether sufficient people are willing to undertake los difficult work de creating alternatives rather than simply complaining about lost problems de existing arrangements. Los testimonialistas remind us que alternatives are possible porque they actually created them. They remind us también que creating alternatives requires más than criticism de current arrangements. It requires lost patient work, de experimenting with different methods, learning from failures, gradually developing approaches could work better than what currently exists. Most importantly, they remind us que lost work to creating authentic spiritual communities cannot be separated from lost work to creating just social arrangements. Spirituality que ignores social justice becomes escapism. Social justice que ignores spiritual development becomes another form de materialism. Los testimonialistas understood que authentic spirituality necessarily involves commitment, creating conditions donde all people can develop their full potential. Are we prepared to undertake this work? Are we willing to face los difficulties de creating alternatives rather than simply accepting los problems de existing arrangements as inevitable? Los Destiny de los Apóstoles Reales reminds us que those quien attempt to create alternatives frequently pay high prices para their efforts. But it also reminds us que los alternatives they created, however briefly, demonstrated possibilities que continue a inspire y guide those quien choose to continue their work. Los testimonialistas were eliminated, but their vision of human possibility survived in fragments que continue to challenge us, create forms de life que are more consistent con our highest aspirations than what currently exists. En recovering los real stories de los apóstoles, we honor not only their memory, pero también their legacy. We continue their work not mediante venerating their memory, sino mediante taking up los challenge to creating communities where truth is valued más que power, where authority derives from service rather than domination, donde spiritual growth is measured by practical results in terms de personal transformation y social contribution. This is los real meaning de apostolic succession. Not institutional continuity maintained mediante fabricated narratives, but practical continuity de los work, de creating conditions donde human beings can flourish spiritually and socially. Los apóstoles reales, in their failures y contradictions as much as in their successes, call us not to worship them, but to continue their work, to seeking truth y creating justice, whatever loss cost. Their deaths were not los end de their testimony, but los beginning de ours. Their silencing by institutional power creates space para our voices. Their tragedy becomes our opportunity. See, we have lost courage, speak truth, que power prefers keep hidden, y lost commitment, create alternatives que power prefers not to exist. Los final tragedy de los apóstoles would be si their real stories remained buried forever beneath las myths que were constructed to hide them.
But see, we have lost courage to face truth, we lost commitment to act in its behalf. Their tragedy becomes instead lost foundation para authentic spiritual communities, que honor their memory mediante continuing their work rather than venerating their images.